Mucha atención, el presidente de Estados Unidos espera que continúen las liberaciones de presos políticos en Venezuela. La Casa Blanca quiere que haya liberaciones, no simples excarcelaciones o otras fórmulas que hemos visto por parte del régimen, como por ejemplo el arresto domiciliario. En respuesta a NTN 24, la Casa Blanca confirma que el presidente Trump está al tanto de lo que ocurre en Estados Unidos y lanza un mensaje claro. Espera que todos los presos políticos sean liberados. Esto es lo que responde a NTN 24 un alto funcionario de la Casa Blanca. Como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos. El presidente Trump espera que esto continúe. El presidente Trump espera que esto continúe porque todavía 644 presos políticos siguen ilegalmente encarcelados en Venezuela, según Foro Penal. También es noticia de hoy la excarcelación de Maykelis Borges junto a su bebé, que ha sido, como digo, excarcelada este mediodía. Es la noticia que analizamos con Eric Encinas y Glenda Umaña. Bienvenidos a los dos a Club de Prensa Washington. Glenda, esa respuesta que nos ha dado la Casa Blanca, el presidente Trump espera que continúen las liberaciones, que sean liberados los presos políticos. ¿Cómo la interpretas? Y sobre todo, ¿es necesario que dé un golpe sobre la mesa y haya más presión? Porque 644 siguen entre rejas. Bienvenida. Qué gusto de saludarte. Bueno, yo creo que este no es un pedido, sino un clamor general, especialmente de todas esas familias que por meses, por días, meses, años han estado desesperadas, ¿no? Esperando la liberación de los suyos injustamente. Y por supuesto que esto coincide también con este lanzamiento de la Junta de Paz, esta reunión con los principales socios, que bueno, mucho que analizar acá. Y también vemos a un Trump obviamente muy valiente, envalentonado luego de la captura de Maduro en distintos frentes, pero obviamente a quien no de nosotros en Latinoamérica, me identifico muchísimo por muchos años cubriendo todo lo sucedido en Venezuela y los cambios que están ocurriendo, que por supuesto quisiera ver con mucho optimismo, pero lo principal y lo más importante, como tú lo señalas, como lo señala el gobierno, es la liberación de absolutamente todos los presos políticos. Coincide esto también, como decíamos, con este anuncio dado por Estados Unidos para la llamada Junta de Paz, que algunos lo interpretan, o el mismo Trump ha dicho que es una manera, lo dice con mensajes diferentes, a veces apoyando a la ONU, a veces no, de sustituir la ONU y este aporte de 10.000 millones de dólares. La noticia hasta ahora es que la Casa Blanca confirma que el presidente Trump espera que haya liberaciones de presos políticos en Venezuela, 2 y 3 minutos de la tarde. Esta ha sido la respuesta que nos han dado. Como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos. El presidente Trump espera que esto continúe. Eric, otra clave de esta respuesta, tal y como le pedimos. Con esa expresión, este funcionario pone sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos es el que está exigiendo que haya liberaciones. Pero hagamos una cosa, veamos los datos del régimen de Venezuela a día de hoy, 19 de febrero. En cifras, el régimen a examen en Club de Prensa. Hay 644 detenidos, según el último balance de Foro Penal. En cuanto al petróleo, las exportaciones han subido un 60% bajo el control de Estados Unidos, pero la persecución política sigue y el aparato represivo está vivo, sigue operativo, denuncia Human Rights Watch. Este es el diagnóstico del régimen a día de hoy, la radiografía del régimen. Por lo tanto, Eric, con este examen sobre la mesa, ¿aprobado o suspendido? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo con las exigencias de Estados Unidos? Delcy Rodríguez.
Muy buenas, Roberto. Pues se está cumpliendo muy parcialmente. Por lo tanto, de momento está suspendida la gestión de Delcy Rodríguez como líder interina, ¿no? Tras la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, porque Estados Unidos lo está siguiendo todo de cerca y por eso precisamente hay que encajar este comunicado no como efectivamente como que se esté cumpliendo, sino por lo que por una cuestión que lógicamente de las tantas que falta cumplir, que siguen habiendo centenares, como has apuntado, de presos políticos que han sido muchos de ellos torturados en esas cárceles, ¿no? Como el Helicoide, ¿no? Que hemos visto que madres incluso han muerto esperando que sus hijos sean liberados, ¿no? De esas tremendas cárceles, que no es la única, el Helicoide, donde se han practicado torturas de todo tipo y donde incluso ha muerto gente. Es decir, que son torturas, es decir, que se ha comportado terroríficamente y además tampoco se han desarticulado, como tú bien apuntabas, todos esos grupos violentos que tiene la narcodictadura que ha tenido en marcha y que sigue teniendo, que siembran el terror en la población y que hacen que esté mucho más cohibida y que por lo tanto, aunque ahora la expectación yo creo que es mucho mayor y se ha atrevido gente a raíz de eso a salir a la calle, ¿no? Porque ven que también tienen un apoyo internacional, la gente que está en Venezuela para protestar, también sigue habiendo un miedo muy patente porque los grupos violentos, ¿no? Siguen estando presentes a favor de esa narcodictadura y persiguen a quien disiente y a quien se opone a que no vaya todo esto más deprisa hacia un camino de democracia, de libertad, ¿no? Que se recupere la libertad de prensa, que se recuperen los derechos de aquellos que quieren ejercer la política, porque además me gustaría poner en énfasis que además ese preso político que luego fue detenido recientemente otra vez de nuevo, fue detenido porque yo creo que se detiene precisamente a los presos políticos también que hablan. Tampoco quieren que cuando se liberen, digamos, tengan declaraciones ante los medios de comunicación y sean políticamente hablando activos, ¿no? Después de estas excarcelaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es evidente que es una manera también de coartar la libertad, además de los que han sido liberados. Fue Juan Pablo Guanipa al que volvieron a arrestar y eso demuestra que no es libertad y no son liberaciones, en todo caso excarcelaciones. Como les decimos, justo hoy ha habido una. Michaelis Borges, con su bebé, estaba encarcelada ilegalmente por el régimen de Venezuela, ha sido excarcelada bajo la presión de Estados Unidos, una presión que por otro lado para muchos se desdibuja. Y hay quien dice, Delcy está cumpliendo parcialmente, como indicabas. Eric, hace algunas cosas, otras no, cumple a medias. Y hay voces críticas que dicen, es necesario que Estados Unidos ponga más presión encima de la mesa. Y en las últimas horas, el Comando Sur ha publicado una imagen que les vamos a mostrar, porque es muy significativa. Esa. Se trata del buque de guerra Iwo Jima, en aguas del Mar Caribe. Es el que detuvo a Nicolás Maduro, es el que trasladó al dictador del Caribe hacia Estados Unidos, en ruta a Estados Unidos, con esa escala en la que finalmente, bueno, pues llegó al país vía tráfico aéreo. Pero antes de subir al avión, ese buque es el que capturó a Nicolás Maduro. Es el primer espacio de territorio estadounidense, podríamos considerar, el buque Iwo Jima en el que el dictador puso un pie arrestado. 57 metros de eslora, más de 40.000 toneladas de desplazamiento, una base aérea flotante capaz de transportar a 1.600 marines, helicópteros, aviones F-35. Esta foto que comparte hoy el Comando Sur coincide con este mensaje que van a escuchar. También del Comando Sur, vean, pidiendo la libertad en Venezuela. Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para los venezolanos, Estados Unidos y el hemisferio occidental. Estados Unidos está comprometido, pero ¿el régimen está dando, Glenda, los pasos necesarios para ir hacia esa libertad? Me pregunta en este momento qué está impidiendo, porque aquí vemos un doble mensaje. Por un lado,
del lado diplomático, tú hablando justamente del Comando Sur, y vemos la llegada de Francisco Donovan, jefe del Comando Sur. También recientemente, la semana pasada, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, la verdad que en 30 años no se había dado una visita de este tipo, sonrisitas por aquí, por allá, por parte de Delcy Rodríguez en todo esto que estamos viendo, este manejo. Pero por otro lado, ¿por qué? ¿Qué es lo que impide, se pregunta uno, que esos presos sean liberados, que han sido, como tú le estabas señalando, hay fuertes informes, testimonios de las torturas, no solamente de líderes de la oposición, sino también de militares que se han querido rebelar y que han sido más bien aún castigados mayormente que los otros? Definitivamente hay una gran expectativa sobre, como decimos, por un lado la diplomacia, pero lo que podrían ser unas herramientas más radicales por parte de Estados Unidos, y este llamamiento que tú estabas indicando al inicio, acompañado también por la visita, como decimos, del nada menos que el jefe de todos estos operativos que se han realizado en las aguas del Caribe, que finalmente dieron con la captura de Nicolás Maduro y que han provocado ya la muerte de 100 personas. Y en este contexto, también, Glenda, lo que hacemos, ¿verdad?, es observar cada reacción que hay desde Washington, cada pronunciamiento que hacen las autoridades, como el secretario de Estado, Marco Rubio, porque mucha gente en Venezuela espera un pronunciamiento que genere más presión para que haya realmente liberaciones plenas. Es un buen momento para rescatar lo que decía el secretario de Estado el 28 de enero de este año frente al Senado. Durante una audiencia ante senadores de ambos partidos, él daba explicaciones de cuál era el plan para Venezuela y dijo también cuál era el plan para los presos políticos. Vamos a recordarlo. Una de las partes de la fase de transición o recuperación es comenzar a crear espacio para que diferentes voces dentro de la política venezolana puedan expresarse. Parte de esto es la liberación de presos políticos. Según algunas estimaciones, hasta 2.000 los están liberando. Probablemente lo están haciendo más lentamente de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y de hecho, se está empezando a ver que algunas de las personas liberadas comienzan a alzar la voz y a participar en la vida política del país. Tenemos mucho camino por recorrer. Lo que pasa que del 28 de enero que hace esas declaraciones en el Senado a hoy 19 de febrero, Eric, ha pasado pues 3 semanas y la situación ahora es a cuentagotas. Las excarcelaciones, claro, casi no se están dando. Totalmente. Va más lento de lo previsible, eso es así, porque hay cuestiones que sí que tienen que ir deprisa, y una es esta que estamos comentando, que es la liberación de los presos políticos, porque se tiene que proteger al menos el que estén en libertad, eso como mínimo, para que realmente se empiece de verdad y se pueda decir que está empezando un giro hacia la democracia en Venezuela y por lo tanto en el que se devuelvan las libertades que han perdido todos estos años de chavismo los venezolanos, ¿no?, provocando ese éxodo de más de 9 millones de venezolanos. Yo sí veo reticencias en el chavismo, veo reticencias en Diosdado Cabello, en Padrino, en figuras también incluso que están manifestándose también de manera incluso infiltrada en algunos casos, ¿no?, contra la administración Trump por meter presión al régimen chavista, ¿no?, en el sentido de que desarticule, ¿no?, pues todas esas también organigramas, ¿no?, que había creado el propio Maduro para, como de temas que él denominaba para controlar la seguridad nacional de su dictadura, ¿no?, y estructuras, ¿no?, que había creado también, chiringuitos en el fondo, para controlar a la sociedad, ¿no?, venezolana. Y yo creo que es evidente que no va a ser un proceso sencillo, que no lo está siendo, que no lo van a poner fácil los chavistas, y por lo tanto, insisto, no hay que descartar ninguna opción. Trump ha sido tajante, por eso está Iwo Jima y las fuerzas militares estadounidenses, también la inteligencia está muy presente en Venezuela en el sentido de seguir toda esta evolución, y por lo tanto no hay que dejar de que incluso se volviera otra vez a hacer intervenciones militares. Es decir, ahora mismo no hay ningún escenario tampoco que podamos descartar, aunque ahora se ha optado por parte de la administración Trump de, digamos, tras desarticular
a Maduro, ¿no? Se le ha dado, digamos, este beneplácito a Delcy de que encamine al país hacia un proceso de democratización. Si no lo cumple, Trump fue tajante. Trump dijo que también irían a por ella, en el sentido de que si no cumple, evidentemente, pues también tomarán medidas contra ella. Es decir, que esto no ha acabado, y bueno, mucho me temo que va a durar meses, ¿no? Todavía, porque no va a ser una cuestión de coser y cantar. No es coser y cantar, pero desde luego hay que ver pasos hacia la libertad en Venezuela, que es lo que más preocupa ahora mismo. A miles de personas en todo el mundo, a la mayor diáspora, casi 9 millones de venezolanos en el exilio. Pero mucha atención, porque el senador Ted Cruz se ha pronunciado sobre un posible efecto dominó a la caída del régimen cubano y a la caída del régimen ayatolá en Irán. Dice que será lo siguiente que ocurra tras la caída de Nicolás Maduro. Incluso ha puesto fecha. Escuchen. Es muy posible que en los próximos 6 meses veamos caer los regímenes de Irán, Venezuela y Cuba. Glenda, ¿es una fecha que se puede cumplir, 6 meses, para acabar con la dictadura cubana y que para acabar con el régimen ayatolá? ¿Es viable o es muy ambicioso? Bueno, quisiéramos realmente que esto sucediera de una manera pacífica, que se diera especialmente por el estrangulamiento, por decirlo así, que estamos viendo en este momento que está viviendo el pueblo cubano al no tener su principal suplidor de petróleo, que es Venezuela, lo que están viviendo. Bueno, no solo por eso, sino que desde Eisenhower podemos decir que han pasado ya 13 presidentes de Estados Unidos que nunca han podido derrocar, por decirlo así, o terminar con lo que ha sido el régimen cubano, a pesar de todas las sanciones que se han aplicado. El contexto actual, por hablar solamente de Cuba, y por supuesto también tenemos que hablar de Nicaragua, y el temor y el cambio con el que se ve que está actuando en las últimas semanas el régimen luego de la captura de Maduro. Y por supuesto, ya más allá hablar de Irán. Pero propiamente sobre tu pregunta, si es ambicioso o no, realmente vemos a un Trump que es el que ha liderado todos estos movimientos, como comentándolo a nivel coloquial con otras personas que nos dicen, bueno, solo una persona, un líder un poco trastornado puede llevar a este tipo de operativos como vemos en Venezuela, pero que realmente se logró. Lo importante no solamente es que se logre, sino que sigue después para todas estas poblaciones, que eso es lo más importante, y lo que estábamos discutiendo aquí hace minutos realmente sobre la liberación o no, y lo que sigue después también para Venezuela. Creo que el caso de Venezuela será un ejemplo de lo que podría hacerse, pero 6 meses sí me parece demasiado ambicioso. No sé qué opinan ustedes. Puede ser, pero claro, uno está entre la esperanza, ¿verdad? La esperanza de que eso ocurra y que sean 6 meses, y por otro lado, la realidad que vamos viendo, por lo menos en Venezuela, de que algunos pasos se están dando despacio, o más despacio de lo que muchos esperaban. Lo que parece estar claro es que algo está cambiando en Cuba. Fíjense en estas imágenes, ha ocurrido hace horas. En la cárcel Ciego de Ávila, en Cuba, motín de los prisioneros ilegalmente detenidos, exigiendo libertad. Es lo que denuncia Prisoners Defenders, ONG que cifra el número de fallecidos en este motín en al menos 10. Al menos 10 muertos, una cifra que desde Prisoners Defenders matizan está por confirmar. Pero las primeras informaciones que se manejan hablan de que al menos 10 personas habrían muerto en este motín. Escuchen la escena. Acaba de ocurrir, escuchen. Mira cómo se juntura la cara. Mira. Son las 7 de la mañana ahora. Es una noticia de último minuto que estamos conociendo y cuya información iremos ampliando, pero que demuestra, Eric, que hay un cambio en la isla, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y lleva ya, digamos, ya meses cociéndose cada vez más, porque no solo ya porque ahora ya no llega ni el petróleo venezolano, que era clave para el suministro y el mantenimiento de la dictadura castrista, sino porque además llevaban teniendo ya tiempo, años, ¿no? Apagones cada vez más presentes y ahora son continuos apagones de suministro eléctrico en La Habana y en otros puntos de la isla. Y además, pues falta comida. De hecho, han reconocido el propio régimen, ¿no? La propia dictadura, que los propios cubanos se tengan que cultivar productos porque no pueden abastecer a la población cubana. Es decir, que es dantesco, ¿no? Y muy preocupante ese nivel de pobreza al que tienen sumida a la población cubana, mientras la élite dirigente, que por cierto está envejecida también, porque han pasado años, ¿no? 67, bueno, 67 años de dictadura, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Y mucha parte de su élite ha envejecido, pero sí que tiene un poder económico muy fuerte en comparación a la economía súper pobre que tienen los cubanos que viven en la isla y que los que han querido tener un futuro mejor se han visto obligados a huir, incluso perseguidos al intentar huir de la isla. Y además, pues que ahora con el hecho de las presiones de Estados Unidos, sí que comparto lo que decía la compañera, que hasta ahora es verdad que las sanciones no han servido de mucho para terminar con el régimen, pero es verdad que esto no se había, quitarle el petróleo venezolano no se había adoptado hasta ahora y ha sido un golpe muy duro y creo que indicará que si todo sigue así, más pronto que tarde, desde luego vemos el fin de esa narcodictadura, bueno, de esa dictadura castrista y el inicio de un nuevo cambio en Cuba, ¿no? Pero además yo quiero recordar que además está muy unido con el tema que tocábamos anterior de Cuba, de Venezuela, porque para mí el régimen castrista ha sido quien influyó mucho en Hugo Chávez, ¿no? Que antes de Maduro, en cómo se estructuró, ¿no? La tiranía de Venezuela y de hecho por eso también suministraba el petróleo Venezuela, ¿no? A Cuba, ¿no? Al final se estaban ayudando mutuamente por ese tipo de acuerdos también ideológicos que había entre ambos países, ¿no? Y también, pues además las presiones que ha habido sobre México para que tampoco suministre petróleo a la isla, yo creo que son evidentes. Yo creo que Trump ha puesto el foco ahora mismo también en Cuba muy mucho y bueno, hay varios frentes abiertos. El tema de Irán también, por supuesto, veremos lo que ocurre este fin de semana, porque la tensión es muy alta. El régimen de los ayatolás también está muy débil, también hay una inflación muy disparada, alguna pobreza cada vez muy presente y las protestas, aunque las apagan con una gran represión, siguen patentes y también está en un estado crítico el régimen iraní. Las apagan matando esas protestas, al menos 40.000 manifestantes asesinados en Irán. Pero hay que recordar también, Glenda, que en Cuba hay 1.207 prisioneros políticos que están ilegalmente detenidos. Hemos visto esas imágenes del motín, son absolutamente preocupantes, una cifra de muertos que está por confirmar, pero que apunta a 10 según Prisoners Defenders. Es un régimen que de ninguna manera ha bajado la represión. Por mucho que Estados Unidos esté ejerciendo más presión, que haya conversaciones entre Marco Rubio y jefes en la sombra del castrismo, la represión sigue viva, ¿no? Sigue viva y realmente tus palabras me hacen recordar cuando son 67 años de castigos a alguien que no podemos dejar de mencionar, muchos héroes que han fallecido en el intento, ¿no? De liberar a su pueblo de tanta opresión, entre ellos Huber Matos, uno de los que fue torturado, que estuvo preso 20 años, que finalmente después de muchas gestiones internacionales llegó a Costa Rica donde murió. Y pues en este momento él escribió un libro, se lo recomiendo, y no podía dejar, me motiva mucho, yo lo pude entrevistar antes de que él falleciera en Miami y en honor a él, pues duele, ¿no? No podemos dejar de ver esa parte humana en este contexto geopolítico. Y también pues resaltar el hecho de que ya hay varios medios que están confirmando, no sé si ustedes han escuchado esto, de conversaciones
con el heredero de Raúl Castro, el llamado nieto preferido, Raulito. Sí les tengo que compartir que yo me sorprendí muchísimo porque resulta que al llamado Raulito yo lo conocí en una cumbre de CELAC en Costa Rica hace unos 10 años. Yo no sabía quién era él, sino él fue el que me abordó y me dijo en tono cubano, oye, tú eres la locutora, y le digo, sí, mucho gusto, ¿tú quién eres? Y me dice, yo soy Raulito, el nieto de Raúl Castro. Entonces yo inmediatamente me quedé hablando con él, le di mi tarjeta, le dije, tú estás listo para que yo te entreviste, pero bueno, muy simpático. Sabemos que él, fuera de esta descripción de cómo tuve esa oportunidad de conocerla, luego lo encontré en la cumbre de Panamá, pero él es el que está liderando todas las fuerzas militares, él es el líder de las fuerzas militares. Interesante que se esté o se estaría conversando con él, mientras que las autoridades cubanas dicen que por el momento no ha habido diálogo. Claro, no ha habido diálogo, pero esa es la retórica de la dictadura cubana. Y mucha atención, noticia de último minuto. El opositor cubano en el exilio, José Daniel Ferrer, 2:25 de la tarde, acabamos de conocer esta noticia, ha iniciado una huelga de hambre y lo hace en solidaridad con el preso político Rollán Álvarez, quien lleva 20 días también en huelga de hambre, 20 días de ayuno total, recluido en un centro penitenciario de Holguín. José Daniel Ferrer, en solidaridad, acaba de iniciar una huelga de hambre. José Daniel Ferrer, buenas tardes. Bienvenido a Club de Prensa. Es un gusto saludarle. Buenas tardes, Roberto. Un fortísimo abrazo para ti y para todo lo que sigue en el programa. Es una noticia de último minuto. Sabemos que acaba usted de iniciar esta huelga de hambre. Lo primero que le quiero preguntar, ¿qué sabemos de Rollán Álvarez, el preso político con quien usted se está solidarizando? ¿En qué estado se encuentra? Sí, no tenemos noticias en los últimos días porque no le permiten a la familia verle. Cuando la hermana le vio hace una semana, estaba en un estado, me dijo ella, bastante deplorable. Me dijo, ha perdido más peso en 13 días que en los 30 días en huelga de hambre que pasó en 2020. Me dijo, lo veo muy mal. Hay un video de la hermana donde se ve a la hermana llorando, desesperada, pidiendo que la ayuden a salvar la vida de su hermano en huelga de hambre. Rollán es muy firme, muy valiente y ya ha hecho 2 largas huelgas de hambre. Una vez pasó 45 días en huelga de hambre, luego pasó 30 días y no suspendió la huelga hasta tanto no le liberaron. En 2 intentos anteriores, 2013 y 2020, de encarcelarle. Ahora la situación de la represión en Cuba es mucho más fuerte que en aquella fecha y tememos que la tiranía prefiera dejarle morir antes que liberarle. Y más ahora que acaba de ocurrir un gran motín en la prisión de Canaletas en Ciego de Ávila, con la participación de presos políticos y comunes. La mayoría de la población penal participó, han usado balas de goma, gases lacrimógenos, han apaleado a muchos presos. Se habla de muchos heridos y hay varias fuentes que hablan de algunos presos muertos. No tenemos confirmación de las muertes, pero sí son muchas voces que dicen que hay varios muertos en el penal debido a esa protesta y a la brutal represión contra los prisioneros políticos y comunes. Señor Ferrer, usted ha estado preso años en esas cárceles, en esos centros de concentración del régimen de Cuba. Prisoners Defenders habla de 10 muertos en ese motín, una cifra que estamos tratando de confirmar, pero le quiero preguntar cómo actúa el régimen cuando un preso intenta pedir libertad, como habría ocurrido ahora en esa cárcel. ¿Cómo responde el régimen y cómo les trata? Con la peor violencia, con tortura, con golpizas, los encadenan, los cuelgan de la reja, a veces por 2 días, los confinan en celdas de aislamiento, los trasladan de prisión, le reducen aún más la precaria ración de pésimos alimentos. Estos presos precisamente estaban protestando por las golpizas, tortura, hambre extrema, pésima atención médica, insalubridad, pésima higiene, escasez de agua,
por eso protestaban, por eso sus gritos de libertad, de patria y vida, de viva Donald Trump, de abajo Canel, de abajo los Castro, porque ya no soportan más las condiciones infernales en que sobreviven. Y esto pasa por todas las prisiones del país. No todas las veces ocurren protestas como estas de esa magnitud, ni muchas veces se logran ver imágenes como ahora obtuvimos desde la noche ayer que empezamos a recibir imágenes. Primero no la publicábamos evitando que interviniesen o tumbasen la señal telefónica y perdiésemos el contacto con el interior de la prisión. Pero ya cuando la brutalidad se hizo bien fuerte, las balas, los disparos, balas de goma, gases lacrimógenos, golpes, brutales golpizas, pues ya decidimos, y a petición de los presos y de las fuentes que nos enviaban los videos, que había que publicar y que no podíamos seguir esperando. Y por eso se han visto estas imágenes que están circulando en las redes sociales de la protesta y de la represión. Y de la represión brutal, brutal del régimen, una represión que usted mismo ha vivido en sus propias carnes. Señor Ferrer, por último, le quiero preguntar, ¿la presión de Estados Unidos contra el régimen está teniendo efecto dentro de la isla? Porque da la sensación de que el aparato represor está actuando de forma todavía más violenta. Sí, hasta que Estados Unidos no le demuestre que van en serio, que la situación no es de simple presiones económicas, sino que también están dispuestos a algún tipo de acción militar quirúrgica en contra de la alta dirección de la dictadura castrocomunista, ellos van a seguir reprimiendo, porque ellos apuestan porque en algún momento Rusia le hará llegar combustible, México le hará llegar combustible, y que si tienen un poco de combustible para ellos y para reprimir, para los vehículos de la fuerza represiva, lo demás no importa, lo demás ellos lo pueden seguir controlando. Por eso es necesario que Estados Unidos le demuestre que van en serio. Y eso solo entiendo, señor Ferrer, que es con un movimiento, una presión militar para demostrar, como usted dice, que va... De acuerdo, totalmente de acuerdo. 1.207 presos políticos en Cuba, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, siguen siendo sometidos a torturas. Señor Ferrer, gracias por atendernos, por confirmar en NTN 24 que inicia usted también esta huelga de hambre en solidaridad con el preso político Roilán Álvarez, con quien este canal también se solidariza. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias Roberto. Son imágenes de esta noticia de última hora que les estamos ofreciendo en Club de Prensa Miami. Una pausa y seguimos. Pues están tirando pimienta aquí. Hoy en Club de Prensa Miami hacemos una radiografía de la dictadura Ortega Murillo, uno de los regímenes también que más está oprimiendo a América Latina. Analistas dicen que podría caer si también lo hace Cuba. Es lo que muchos esperan, sobre todo porque tenemos las cifras del horror. Son estas: 328 muertos en protestas por la represión del régimen, más de 120 casos documentados de desapariciones forzosas, decenas de detenidos ilegalmente por motivos políticos, según varios organismos de derechos humanos, y alrededor del 30% de la población vive bajo la línea de pobreza, en situación de pobreza extrema. Pero además, los presos políticos han denunciado sufrir violencia física, torturas, represión sistemática. Escuchen este desgarrador testimonio. Diabetes, hipertensión, estrés postraumático, problemas de sueño, porque las afectaciones no solo son físicas, también son mentales. Incluso personas que les cuesta integrarse a la vida laboral porque han salido con costillas fracturadas, porque han salido con somatización del sufrimiento, es decir, con dolores físicos que les recuerdan las torturas, dolores físicos que son expresión de todo lo que han sufrido en la cárcel y que básicamente les impide reanudar o rehacer su vida. Salvador Marenco, quien ha sufrido en primera persona la violencia y la represión del
régimen y ahora es activista. Eric, es desgarrador escuchar este testimonio, pero es importante que Estados Unidos haya sancionado, por cierto, al director de la prisión La Modelo, donde están encarcelados la mayoría de los presos políticos, muchos de ellos, en Nicaragua. ¿Esa sanción es un paso más para conseguir derrocar ese régimen? Totalmente, es un paso más y va en línea de todos los pasos que está llevando contra estas tiranías la administración Trump, enfrentándose también a que yo creo que durante estos años, durante esta última década, hemos visto que parte no pequeña, ¿no?, de la extrema izquierda mediática y de élites políticas determinadas han estado ocultando lo que estaba pasando, han querido también imponer el ocultar lo que estaba pasando en países como Nicaragua, en países como Cuba, en países como Venezuela, y lo que está haciendo Trump es sacar ahora todo el polvorín, ahora que realmente se ve capaz, con un panorama, yo creo que geopolítico internacional mucho más factible, yo creo, para la administración Trump llevar a término ese tipo de operaciones. No hay que descartar, como decía, muy importante la entrevista que acabas de hacer a Ferrer, ¿no?, que se descarta una intervención militar también en Cuba, no hay que descartarla, pero en el tema de Nicaragua yo creo que la sanción es evidente, esta sanción es un paso más, han habido torturas muy fuertes. Un paso más con ese objetivo, acabar con otra dictadura. Una pausa y seguimos en Club de Prensa, ya regresamos. Posible ataque a Irán. El presidente Trump lo está estudiando, está sopesándolo y promete tomar una decisión dentro de 10 días. Mientras tanto, Washington moviliza un gran dispositivo militar frente al régimen ayatolá. En cifras, es el siguiente, fíjense, porque en concreto, el Departamento de Guerra ha movilizado el portaaviones Abraham Lincoln a 700 kilómetros de Irán. Hay una presencia naval ampliada, hasta 12 buques de Estados Unidos en Medio Oriente, destructores y de combate, movilización de cazas, aviones de apoyo F-15, EA-18 y el segundo portaaviones, el US Gerald Ford, está también en camino. Es sin duda un gran despliegue, Glenda, que ejerce presión contra el régimen ayatolá, pero ¿esa presión es suficiente o será necesario un ataque para poner fin a las masacres de ese régimen? Y al mismo tiempo, el mismo Irán viviendo una de las peores crisis internas de su historia, ¿no?, con el fallecimiento anterior del ayatolá, y las condiciones que está demandando de Estados Unidos. Significa también esto un cambio en el liderazgo, y qué tanto impacto puede tener esta amenaza, cuando se ha hablado inclusive del fin de semana, de un posible ataque del fin de semana. Creo que lo que sí ha quedado todavía, que no ha quedado claro, es justificar un poco más las razones que se tendrían para esa ofensiva. Obviamente, el armamento nuclear y las condiciones que durante tantos y tantos años ha puesto Estados Unidos en un momento muy diferente, cuando vemos que ya no se trata solo de amenazas, sino que el gobierno actual de Estados Unidos justamente pues ha cumplido con ciertas acciones, como vemos, como es la captura de Maduro y la posibilidad para los venezolanos, esos 9 millones de venezolanos y los que viven también en Venezuela, de cambiar a su país luego de este régimen. Realmente yo no me atrevería a decir con certeza qué va a pasar en los últimos días en Irán. Sí se siente obviamente un momento muy diferente, justamente con este lanzamiento de la Junta de Paz y aliados importantes, no solamente en Latinoamérica, ¿verdad?, como Argentina y El Salvador, por supuesto, con Trump, sino estamos viendo a Egipto, a Jordania, que se han aliado también a esta Junta de Paz, a la cual han sido invitados 60 países. Pero bueno, es una manera, aunque es para algo diferente, que es para la reconstrucción de Gaza, es una manera también de ejercer presión. Y el presidente de Estados Unidos advierte que solo un paso significativo, dice, evitaría una acción militar inminente. Solo un paso significativo por parte de Irán en esas negociaciones evitaría la acción militar. Ya regresamos.
Agradecer a Glenda Umaña y a Eric Encinas que nos hayan acompañado en este Club de Prensa Miami y a ustedes por estar a ese otro lado de la pantalla. La información sigue en el canal de las Américas, llegan los titulares de la hora con Hugo Vecino y toda la actualización informativa. Que pasen una feliz tarde. Adiós.